noticia llegó un martes sin importancia, de esos días grises que nunca habría elegido para recordar nada. En la consulta olía a desinfectante y a lluvia seca atrapada en los abrigos. El médico habló con frases medidas y voz tranquila, como si estuviera evitando pisar cristales, pero bastaron pocas palabras. No hay más tratamientos. La enfermedad no va a frenarse. Es irreversible. En mi cabeza, en cambio, todo sonó como un portazo. No lloré allí. No fue valentía lo primero que apareció, sino un cansancio suave, una rendición sin derrota. Sentí que mi cuerpo se ponía en automático, a sentir, hacer preguntas de las que no escucharé la respuesta, recoger papeles que no voy a leer y despedirme con educación. Solo cuando abrí la puerta del edificio y el aire frío me golpeó la cara, entendí algo muy simple y enorme. Voy a morir. Y esta vez, no como idea abstracta, sino como realidad con fecha aproximada. El mundo, sin embargo, seguía igual. Coches, ruidos, gente pendiente de sus móviles. Era como si yo hubiera cambiado de planeta y nadie más lo supiera. Esa noche no dormí. El techo se convirtió en un mapa donde mi mente dibujaba rutas que ya no haría, cumpleaños que no celebraría, veranos que no llegaría a ver. Pensé en los que quiero, en lo que no les he dicho, en las veces que di por sentado que habría tiempo. Me dolía el cuerpo, pero dolía más el futuro arrancado de golpe. Había en mí una mezcla de incredulidad y rabia. Me repetía, no puede ser, como si insistir bastara para que fuera mentira. Durante días caminé entre sombras. Todos hablaban más bajo, como si me quisieran rodear de algodón. Algunos evitaban mirarme directamente a los ojos, otros intentaban llenarme de frases de ánimo que rebotaban contra mi tristeza. Me sentía dentro de un sueño desajustado. Trabajo, comida, responder a mensajes, pero cada gesto llevaba pegado el mismo pensamiento. Me voy a ir. Era una certeza muda clavada en el centro del pecho. Un día cualquiera, mientras tomaba café en la cocina, miré por la ventana. La luz de la mañana caía sobre las azoteas y sobre una planta que había dejado casi morir sin darme cuenta. Aún así, en una de sus ramas asomaba un brote nuevo. Me quedé mirando ese verde obstinado y sentí por primera vez desde la noticia algo parecido a una ternura tranquila. El cambio no llegó de golpe. Fue más bien una fisura minúscula en esa oscuridad. Sin saber por qué, la idea llegó clara. Todavía estoy aquí. Y a partir de ahí empecé a hacer algo distinto. En lugar de preguntarme cuánto tiempo me quedaba, comencé a preguntarme cómo quería vivirlo. No fue un pensamiento heroico, fue casi una pregunta cansada pero honesta. Me di cuenta de que no podía pelear contra la enfermedad, pero sí podía decidir qué hacer con los días que aún me obedecían. Y esa mínima elección fue un primer acto de aceptación, casi invisible. El primer paso fue llamar. Marqué el número de un amigo al que no veía desde hacía años, solo para decirle que me acordaba de aquella tarde en que nos reímos hasta las lágrimas por algo sin importancia. Él se quedó en silencio al principio, abrumado, luego rió conmigo, luego lloró. Llamé a mi hermana y en lugar de hablar de médicos, hablamos de nuestra infancia, de nuestra madre cantando en la cocina, de mis hermanos, de los veranos juntos, todos en la playa. En cada conversación
Había una despedida escondida, pero también un regreso. Estaba volviendo a lo que de verdad importaba. Con la familia más cercana, el proceso fue más difícil. Quisieron protegerme fingiendo que no pasaba nada. Yo quise protegerlos fingiendo lo mismo. Al final, una noche rompí el pacto de silencio. Tengo miedo, dije en voz alta. Y entonces todo cambió. Ellos también confesaron su miedo a verme sufrir, a no saber qué hacer, a imaginar la vida sin mí. Entre lágrimas se abrió un espacio nuevo, donde la muerte dejó de ser un monstruo innombrable y se volvió en una verdad compartida. Dolía, sí, pero dolía juntos. Empecé a negociar con la realidad. Acepté que habría médicos, pruebas, cansancio, pero puse condiciones. Quería también risas, visitas, días sin hablar de la enfermedad. Llené el calendario no de citas médicas, sino de pequeños rituales. El jueves, película y manta. El domingo, desayuno lento. La tarde, de paseo corto hasta el banco del parque donde siempre había querido sentarme algún día a mirar pasar la vida. Ese algún día llegó con el sello de la urgencia y por eso tenía más valor. También busqué momentos de soledad. No siempre quería compañía, por mucho que me amaran. Había tardes en las que prefería cerrar la puerta y quedarme a solas con mi respiración y con mis pensamientos. En esa intimidad, al principio hostil, aprendí a mirarme sin tantas máscaras. Recordé mis errores con claridad, mis cambios de rumbo, las veces en que fui injusto. Dolió, pero no me quedé ahí. Llegó un momento en que cambié la pregunta. En lugar de ¿por qué me toca morir?, me descubrí pensando ¿cómo he vivido hasta ahora? Y en esa revisión no solo encontré heridas, sino también gestos de bondad que había olvidado. El día en que acompañé a un amigo en silencio cuando no sabía qué decir. La vez que renuncié a algo por cuidar a alguien. Los meses en los que luché por sostener una relación aunque estuviera destinada a romperse. Me empecé a ver completo, no como héroe ni como fracaso, sino como un ser humano que hizo lo que pudo con lo que tuvo. Ese lo que pude se volvió un bálsamo. Me repetía, no fue perfecto, pero fue mío. Empecé a dar las gracias por los pasos dados, incluso por los torcidos, porque me habían traído hasta aquí, hasta este instante en que podía al menos elegir mirar mi vida de frente. No había redención grandilocuente, pero sí una reconciliación humilde con mi propia historia. Con el tiempo, la muerte dejó de ser solo un final oscuro al fondo del pasillo y se convirtió en una presencia cercana con la que, a mi manera, empecé a convivir. No era una amiga, pero dejó de ser una enemiga absoluta. No he vencido a la muerte, pero he aprendido a sentarme a su lado sin odiarla. Era una verdad que me acompañaba a todas partes, a la cama, a la ducha, a las conversaciones. La diferencia era que ya no me paralizaba. Me recordaba que cada momento tenía un gran valor. Un día, mientras ordenaba papeles, encontré fotografías que llevaban años guardadas. En una estaba riendo con los ojos casi cerrados, abrazando a alguien que ya no está. En otra salía serio, casi incómodo, con un horizonte de mar a mi espalda. Me miré como se mira a un desconocido querido. Este soy yo, pensé, y por primera vez la idea de desaparecer físicamente no borraba esa certeza. Había existido, había dejado huellas. Aunque el cuerpo faltara, nadie podía deshacer lo vivido.
Entonces comencé a escribir. No una gran obra, ni una carta solemne, sino notas dispersas, frases sueltas en cuadernos, en márgenes de libros, en servilletas. Escribía recuerdos, deseos para los míos, pequeñas instrucciones de cariño. Ríe aunque duela. No guardes todo en cajones, usa las tazas bonitas cada día. Si alguna vez dudas de ti, piensa en cómo te veía yo. Escribir se volvió otra forma de aceptar que no estaría, pero que algo de mí seguiría hablando a través de esas palabras. Hubo días malos, muy malos, en los que el cansancio me hacía olvidar cualquier intento de luz. Me sentía arrastrado, sin voluntad, sin paciencia. Grité por dentro, incluso por fuera. Me enojé de nuevo con el cuerpo, con el destino, con las frases de consuelo que no alcanzaba. La aceptación no era una línea recta, era una marea que iba y venía. Pero incluso en esos días oscuros, algo se había asentado en mi interior. Sabía que pasada la tormenta, quedaría el mismo fondo firme al que estaba aprendiendo a aferrarme. Acepté que tenía miedo, que lo tendría hasta el final, y paradójicamente al reconocerlo, dejó de dominarlo todo. El miedo se volvió uno más de los elementos del paisaje, como una sombra alargada en un día con sol. Seguía sintiéndolo, pero no me impedía reír, llorar, planear una comida con amigos o escuchar una canción que me gustaba. Descubrí que aceptar la muerte no era dejar de temerla, sino aprender a vivir mientras tanto. En la recta final, la vida se fue volviendo más pequeña y más intensa a la vez. No podía haber viajes largos, pero podía haber conversaciones profundas. No podía subir montañas, pero podía sentir la textura de las sábanas limpias, el olor del jabón, el mismo de siempre, el calor de una mano en mi frente. Esa simpleza obligada me reveló algo que tal vez siempre había estado ahí. Había corrido tanto tras metas lejanas que a veces había olvidado el milagro sencillo de estar. La noche en que sentí que el cuerpo se rendía un poco más que de costumbre, no hubo revelaciones espectaculares, solo una calma extraña. Fuera llovía despacio. Dentro, el murmullo de quienes me cuidaban era suave, casi un arrullo. Pedí que se quedaran, pero también que no lloraran todavía. Quise que ese momento fuera real, no un teatro de despedidas que se dicen para llenar el silencio. Los miré uno a uno. En cada rostro vi una historia compartida. En sus gestos, recuerdos de días que tal vez ellos habían olvidado y yo no. Sentí un orgullo tranquilo. Había tenido la suerte de amar y ser amado. No por todos, no siempre como quise, pero de forma suficiente como para poder decir, sin mentirme, que mi vida no había pasado en vano. La muerte se acercaba, lo sabía, pero ya no venía a discutirme el valor de lo vivido. Venía a cerrar el tiempo, nada más. En un momento de lucidez clara, las palabras me nacieron solas, como si me las dictara ese lugar profundo donde ya se había asentado la aceptación. Gracias, fue lo único que dije, pero lo dije a muchos a la vez, a quienes estaban allí, a quienes se habían ido, a la vida misma, incluso a mi propio cuerpo tan cansado. Sentí una especie de alivio, como si ese agradecimiento me desabrochara un peso del pecho. Lo que vino después, nadie puede contarlo por mí, pero sí se puede hablar de lo que quedó. Para los que se quedaron, mi muerte no fue solo ausencia. Fue también una forma de enseñanza silenciosa. Recordaban
mis últimos días y veían en ellos una guía. Cómo había decidido vivir con la conciencia del final, cómo había permitido que el amor entrara, cómo había pedido perdón y dado las gracias. En medio del duelo, esa memoria prendía una luz. Poco a poco, mis gestos fueron reapareciendo en otros cuerpos. Alguien decidió llamar a un viejo amigo porque recordó que yo lo hice cuando supe que el tiempo apremiaba. Otro se atrevió a decir te quiero, sin rodeos, pensando en mi forma directa de hablar en las últimas semanas. Alguien más se dio permiso para descansar sin culpabilidad, acordándose de cómo dejé de exigirme perfección cuando entendí que lo importante era estar. Sin proponérmelo, mi aceptación de la muerte cambió la manera en que otros miraban la vida, no como un sermón, sino como un eco. Había mostrado que aceptar no era rendirse, sino reconciliarse con la propia historia, con los límites del cuerpo, con la imposibilidad de controlarlo todo. Había demostrado que es posible mirarle a la muerte a los ojos y, aún temblando, seguir eligiendo amar, hablar, reír, agradecer. La muerte no dejó de ser dolorosa ni injusta por momentos, pero perdió el poder de robarle sentido a mi existencia. Se convirtió en un punto final necesario para que la frase completa pudiera leerse. Delante de ese punto estaban todas las palabras que había escrito con mis días, y quienes me conocieron, al recordar esa frase entera, podían encontrar fuerza en ella. Al final, mi historia no se resumió en cómo morí, sino en cómo acepté que iba a morir. Y desde ahí, cómo elegí vivir. Esa es la semilla que quedó sembrada, la certeza de que, aunque no se pueda cambiar el final, siempre se puede escribir de otra forma el camino que conduce a él. Y esa certeza que ahora vive en otras manos y otros corazones es una forma de inmortalidad discreta, pero luminosa. Porque aceptar la muerte, al fin y al cabo, fue mi manera más radical de abrazar la vida. Y cada vez que alguien, pensando en mí, decide disfrutar de un amanecer sin mirar el reloj, decir lo que siente sin esperar a mañana, perdonarse por sus errores, está continuando mi novela en otra página. No estoy ya en el mundo, pero el mundo es un poco distinto porque yo estuve en él. Y en esa huella cálida, en ese impulso a vivir más despiertos, mi historia sigue respirando. Buenos días, amigos de Jaén Plus Radio. Hoy nos han propuesto un tema bastante difícil. Hablar de la muerte y hablar de cómo nos preparamos para ese momento, pues no es nada fácil. Cuando uno es joven, esa idea de la muerte está tan lejana que apenas pensamos en ella. A esa edad de jóvenes se piensa en vivir, se piensa en progresar, en prosperar, en fundar una familia, en tener hijos, en tener ese montón de ilusiones que suponen el vivir, sencillamente vivir. A medida que pasa el tiempo, yo fijo a lo mejor a partir de los 60 años, 65, cuando uno se jubila, que parece que el momento de la jubilación ya te están diciendo que empiezas a ser un poco un estorbo, o alguien que ya está en el último tramo, en el otoño. A partir de esa edad, al menos en mi caso, yo pienso con bastante frecuencia en el momento de la desaparición, de dejar este mundo. Nadie quiere morirse, de entrada hay que decir eso, porque la vida, a pesar de sus sinsabores, también tiene sus alicientes, y sobre todo cuando tienes una familia, unos hijos, unos nietos, y los ves crecer, y los ves irse situando, y los ves cómo alcanzan sus metas,
pues todavía te aferras más a vivir, ¿no? Y además, luego está la parte mental de decir, ¿soy un viejo o no soy un viejo? No. Se llega a viejo cuando se pierde la curiosidad, decía el maestro Azorín. Y hay quienes tenemos curiosidad todavía por muchas cosas y por lo tanto no nos sentimos absolutamente viejos. Pero sí es cierto que a partir de esa edad, como decía, uno empieza a plantearse ese tema. Y se lo plantea además, no ya desde el punto de vista de la desaparición, de lo que supone, de lo que dejas atrás, también haces un balance de tu vida y dices si ha merecido la pena, si has vivido con dignidad para poderte morir con ella, que eso es algo que a mí me apasiona también el pensarlo. He vivido con la suficiente dignidad para poder encarar la muerte con esa misma dignidad, y no ya desde el punto de vista de las creencias o no creencias, sino simplemente como persona. Y haces ese balance y empiezas a pensar que ha habido momentos en que has cometido errores y otros momentos que seguramente hayas acertado. Cuando uno está próximo a irse, pues parece que deja atrás pues a gente contenta y a gente que pueda estar menos contenta. Eso forma parte de la vida de cualquier persona, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta en sus manos ni el beneplácito de todo el mundo, porque si uno tuviera el beneplácito de todo el mundo, perdónenme que le diga que sería o un buenazo tan buenazo que todo el mundo lo querría, o un tonto perdido, porque es lo mismo que un profesor. Si todos los alumnos de un profesor fueran buenos, serían estupendos, pues te volverías loco. Y si fueran malos, pues no te digo ya, te desesperarías, ¿no? Pues igual pasa con esto. No a todo el mundo le cae lo suficientemente bien. El hombre se compone de eso. Un hombre que no tenga adversario o algún enemigo, pues no es un hombre completo, sencillamente. Pero volviendo al tema, yo he querido enfocar esta colaboración hoy contando 2 o incluso 3 experiencias que he vivido personalmente, las he vivido en mis carnes, con respecto a la muerte y a lo que se siente en ese momento, que es lo importante. En agosto de 2004, mi pareja y yo estábamos de vacaciones en Marbella, pasando unos días. Recibimos una llamada de su hermana, que el marido, que estaba mal, porque tenía un tumor en la cabeza y se le había reproducido varias veces, lo habían operado, había salido adelante, pero nos dijo que en esa ocasión había empeorado y se había puesto mal y pensaban que iba a morir. Y entonces decidimos suspender aquellas mini vacaciones y volvernos a Segovia. Concretamente estaba en una casa de campo respirando tranquilidad y paz, que era de una hermana de la mujer del fallecido. Y nos reunimos allí, son varios hermanos, con hijos, con nietos incluso, y nos reunimos allí como 20 y tantas personas alrededor del moribundo. Su mujer, sus 2 hijos, un hijo y una hija, sus hermanas, sus cuñados, venidos de Melilla, una hermana y un hermano militar, y su madre, también de Melilla, vino a verlo, y toda aquella familia unida. Estuvimos 2 días hasta que falleció. Tomamos hoteles allí en las cercanías de aquel pueblecito, en casas rurales y tal. Y yo no he vivido algo más bello, tengo que llamarlo así, más bonito. Como una familia entera se une alrededor del dolor que todos sentíamos, arropando a esa familia. Esa sensación de decir, se nos muere algo nuestro, algo que es nuestro. Juan Carlos era un chico con 42 años y era un hombre muy agradable en todos los sentidos. Aquella sensación de unidad, de familia, de lágrimas entrecortadas, de lágrimas encubiertas, de irse a una esquina a sentarse allí a meditar,
o a dar un paseo, y todos alrededor de aquella tragedia que estaba a punto de ocurrir. A mí hay una escena de aquel día que se me quedó absolutamente grabada. Un hijo, Rodrigo, abrazado a su padre hasta el momento que falleció. Fue tremendo. Fue una sensación, yo la viví por primera vez, de cómo una familia entera de tantas personas, 20 y tantas personas, era capaz de estar unida. Unos venidos de Logroño, como digo, otros de Melilla, otros de Madrid, otros de allí, del mismo Segovia. Cómo esta familia se unió entera alrededor de aquel caso. Y cómo se vivió, con qué intensidad, y con qué amor, y con qué humanidad. Y lo vimos irse y lo aceptamos todos con la resignación que se tienen que aceptar estas cosas. El segundo ejemplo fue el 15 de noviembre del 97. Yo estaba en Madrid y mi hermana me llamó que mi madre, que estaba ingresada, estaba mal. Con mi sobrino Antonio, hijo de mi hermana, nos pusimos rumbo a Martos, y en Jaén, en el hospital del Neveral, estaba mi madre ingresada, y cuando yo llegué le dije a mi hermana, que llevaba varios días cuidándola: vete a descansar, que yo me quedo con mamá esta noche. Y efectivamente así fue. Pasé la noche con ella hasta que falleció a las 10 de la mañana del día siguiente. No he vivido una noche más hermosa en mi vida. Siempre me acordaré de aquella noche que nos sirvió a mi madre, que estaba muy lúcida todavía a las primeras horas de la noche. Nos sirvió para hacer un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas de muchas cosas de la vida, de todo lo que había supuesto para mí, de cómo me empujó para llegar a ser lo que fui, cómo me dio ánimo siempre, cómo me dijo que nunca desfalleciera. Y también aquella noche me recordó aquello malo que yo había hecho, que había podido hacer, aquella promesa que no le pude cumplir, cuando en otra ocasión, estando enferma y que la iban a mandar al hospital, me llamó así desde el coche de la ambulancia y me dijo: prométeme que mientras yo viva no te divorciarás. Y se lo prometí. Se recuperó, y cuando volvió a casa, el trance de mi matrimonio estaba a punto de terminarse, o se terminó de hecho, y fui a verla y le dije: madre, no he podido cumplir con la promesa que te hice. ¿Qué palabras me contestó? Las que contesta una madre: hijo, no voy a hacer un drama de algo que sabía que pronto o tarde tendría que ocurrir. Qué paz me entró, qué tranquilidad me entró. Cuando pasaron horas aquella noche y se empezó a grabar, lo cogí de la mano y entendí en una de sus frases el tema que hoy estamos tratando. Cómo afrontan el momento final y cómo saben los enfermos, cómo sabemos los humanos que ese momento está a punto de llegar. Fue una frase, exactamente me dijo: hijo, esto ya es el final. Ya no puedo más. Ya no aguanto más. Ya es hora de marcharme. Lo recuerdo con emoción. Pero fue, como digo, una magnífica noche. Una maravillosa noche. Murió en paz, de mi mano. Y yo aprendí aquel día lo que es una madre. Lo que se quiere una madre. Hoy, 28 años después, cada 15 de noviembre, mi hermana y yo nos llamamos y la recordamos. También de manera muy sencilla falleció mi padre unos años después, de la mano de la que hoy es mi pareja,
la noche de antes, despidiéndose de su amigo el cura, con una frase que también la recordaré siempre. Padre, esto se derrumba, el edificio se derrumba, ya no me verá más en misa. Dio unos consejos a mis sobrinos, a mis hijos, a mí, a todos, y se murió sin darse ni cuenta de que se iba. Así quiero yo también, y les deseo a ustedes, cuando llegue esa hora final, que sea muy tarde para todos, que lo hagan en paz y sobre todo con la dignidad de haber vivido con ella. Hasta la próxima. Muchas gracias. To me, turned a baby into a lady. And mama, all you had to offer was a promise of a lifetime of love. Now I know there is no other love like a mother's love for her child. And I know a love so complete someday must leave, must say goodbye.
No tengas miedo. Cuando la noche se hace tan silenciosa, tan densa, que ni siquiera tus propios latidos te reconocen, recuerda esto. Dios no te olvida. Él te busca en los lugares donde tú mismo te perdiste. Él te busca en los lugares donde tú menos puedes sospechar. Lo sé porque un día caminaba erguido, con el pecho inflado de certezas, creyendo que mi fuerza bastaba, que mis planes eran inquebrantables. Llevaba el orgullo como armadura y el corazón bien cerrado, bastante cerrado. Sencillamente para que nadie entrara, para que nada doliera, después de toda una vida de duelos, llantos y quebrantos. De pronto él vino, sin avisar, sin permiso. Con una sola mano invisible aplastó de cuajo mi armadura, como quien quiebra una cáscara seca. Hizo aquello crack y se hizo trizas mi soberbia. Y en el hueco quedó, donde antes solo había ruido y vanidad. Abrió una herida limpia, por donde comenzó por primera vez en mi vida a entrar la luz. Dolió, por supuesto que dolió. Pero créeme, era un dolor totalmente distinto. Era el dolor de quien por primera vez respira después de años estando bajo el agua. Desde entonces entendí que los planes de Dios no son evidentemente los nuestros. Los nuestros caben en una agenda. Los suyos, sus planes, necesitan toda una eternidad. Los nuestros terminan cuando nosotros terminamos. Los suyos empiezan justamente ahí, cuando creemos que todo se acabó. Por eso te lo digo ahora, con la voz todavía temblorosa de uno que fue rescatado. No estás solo. Aunque sientas que el silencio de Dios es un muro, ese silencio no es una ausencia, es sencillamente una espera. Es Él conteniendo la respiración para que tú puedas escuchar tu propio corazón, para que ese corazón vuelva a latir. Es Él aguardando, paciente en la puerta que tú mismo cerraste con un candado, para no forzarla jamás. Porque el amor verdadero nunca derriba puertas. Espera a que las abras. Y si me preguntas si el cielo existe, pues sí, creo firmemente que el cielo existe. No es un lugar lejano de nubes y arpas, todo blanco, todo maravilloso. No, no creo en eso. Es el instante exacto en el que abandonas este mundo y caes por fin en los brazos que siempre estuvieron abiertos. Allí la soledad no existe. En el momento en que te vas, la soledad muere. Se deshace como la niebla cuando sale el sol. Y descubres que nunca, jamás estuviste solo, que cada lágrima fue recogida, que cada grito fue mudo, fue oído, que cada vez que creíste haber sido olvidado, Él cada vez estaba mucho más cerca de tu propia sombra. Por eso no tengas miedo. Dios ya aplastó lo que necesitaba ser aplastado. En ti, en mí, en todos, por una razón, para enseñarnos a amar.
Ahora solo me queda esta voz pequeña que te acompaña, este corazón remendado que tengo para decirte, abre la puerta, Él está ahí, porque siempre estuvo, y cuando cruces la soledad va a morir contigo, y solo quedará el amor, solo quedará la luz, solo quedará Él, solo quedarás tú, por fin de una vez por todas, totalmente completo, porque si de Él viniste, si de Él llegaste, a Él volverás. Es lo que creo. Posiblemente muchos me juzguen o me digan, qué tontería, pero es lo que creo. No vivo en ese consuelo, porque vivo en esa esperanza. Y si al final Dios no existe, no hay nada después de esta vida terrena, mundana, que he vivido, al final, cuando llegue mi última hora, no me voy a enterar, con lo cual, al menos habré vivido no con una esperanza, sino con un sueño. Y si al final existe Dios y existe ese cielo en el que yo creo, pues sencillamente es cojonudo, ¿no crees? Yo soy el vagamundo. Intenta ser feliz, porque, como diremos la próxima semana, la paz empieza con una sonrisa. Sonríe siempre, cada vez que te levantes, durante 5 segundos a tu espejo, y saldrás positivo a la calle. Y cuando llegue la hora final, que yo le digo a ella que venga despacio para que yo la sienta, porque sé que no me va a dar tiempo siquiera a despedirme de nadie, al menos que me abrace con la ternura con la que yo he vivido, que me dé cobijo con el cariño con el que yo he dado. Feliz vida. The light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker, the wind is so much colder. The world I see
is so much bigger now that I'm alone. Papa, please forgive me. Try to understand me. Papa, don't you know I had no choice? Can you hear me praying? Anything I'm saying? Even though the night is filled with voices, I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words in all the books help me to face what lies ahead? The trees are so much taller, and I feel so much smaller. The moon is twice as lonely, and the stars are half as bright. Papa, how I love you. Papa, how I need you. Papa, how I